Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Tiempo de Mercadeo. Yo soy Carlos Fernando Villa y este es un espacio que pasa cada semana para tratar aspectos relacionados con la generación y el mantenimiento de los mercados. La semana pasada hablamos con Carlos Alberto Sánchez Moreno sobre liderazgo. Hoy, otro de los temas en los cuales es experto es el de la formación de equipos de venta. ¿Qué es un equipo de ventas? ¿Cómo se conforma? Etcétera, etcétera. Con él vamos a dialogar en la noche de hoy sobre ese tema, que en el mercadeo, como es una función organizacional, se requiere con urgencia. Carlos, buenas noches, bienvenidos nuevamente. Doctor Carlos Fernando, ya me estoy amañando. Bueno, bendito sea mi Dios. Arranquemos entonces. ¿Cuál es el problema? Hombre, mucha gente se está quejando de la formación de los vendedores hoy en día, que son gente que no tiene una actitud adecuada, que no saben vender, muchas cosas. Inclusive a mí me da cierta risa cuando me dicen, es que les están comprando, ellos no están vendiendo. A ver, empecemos por ahí. Hombre, es que podemos hacer 100 programas. Podemos hacer 100 programas, okay, material es que hay. Realmente, ahí sí que hay Yo tela llevo para más de cortar. 560 ya aquí haciendo programas de tiempo de mercadeo. Entonces, hombre, uno tiene muchas aristas el cuento. Yo diría que hay un primer equipo que hay que armar, mercadeo y ventas. Si ese no funciona, No ya funciona empezó nada más. cojo. Es que volvamos a lo que decíamos la semana pasada. Peter Drucker y Teodoro Levi toda la vida, pero sobre todo Peter Drucker, dijo, es que cualquier tipo de organización no tiene sino dos funciones básicas, mercadeo e innovación. Lo demás depende Solo, de esas. clarísimo. Y eso pues yo creo que es muy claro, pero no lo acepta mucha gente. Entonces, mira, ahí uno, y hablamos algo la semana pasada de eso, la República Independiente de Mercadeo y la República Independiente de Ventas. Y la República Independiente de Producción, y la República Independiente de Finanzas, y la República Independiente de Personal y de Recursos Humanos, y todas pues son independientes. Y todas van. Cuando hablabas de mi afición a la música en el programa pasado, una de las cosas que me hace a mí feliz de vivir detrás de la Filarmónica es ver lo que logra con ese equipo un director. Como Alberto Correa. Como el doctor Correa o el maestro Correa, o cuando se traen personas de fuera excelentes, que gracias a ese equipo que se ha conformado, cualquiera que sea el que pongan allí a dirigir la orquesta, suena perfecto. Oíste, o sea, el equipo funciona. Eso me hace acordar del ejemplo que alguien puso, que decía que el mercadeo se asemeja al director de orquesta, porque es el que está direccionando toda la organización para que la melodía sea espectacular. Y suene perfecto. Así no esté o no sea experto en todos los campos. El director de orquesta no tiene que tocar todos los instrumentos. Lo que sí tiene que saber es cuándo debe sonar cada instrumento. Y cómo suenan. Y cómo suena. Exacto. Entonces, para poder dirigir. Entonces, hay uno que encuentra que casi siempre el director, por decirlo así, de los de mercadeo y los de ventas, los deja que sigan agarrados, de vida y reinarás. Y es lo que uno empieza a decir, ¿por qué no empezamos a unir por aquí? Claro. Cuando se logra ese primer equipo, se vuelve mucho más fácil porque va a haber una conciliación para que ventas, ese equipo de ventas, le dé información a mercadeo para que tenga cómo construir los satisfactores que va a sacar al mercado, claro. ¿Cierto? Ese es un elemento. Luego, como estamos trabajando juntos, ese grupo de mercadeo va a conseguir que el equipo de ventas implemente sus estrategias porque estamos jugando a lo mismo. Claro. O sea, sí, los objetivos de la organización los deben cumplir las dos, los tres, los cuatro, los cinco departamentos, todos. Correcto. Pero enseguida viene, nosotros tenemos pues organizaciones desde unas cositas muy pequeñas hasta superestructuras comerciales y realmente nosotros tenemos unas figuras muy interesantes por el tamaño de las organizaciones nuestras. El gerente mercadeo de ventas, el gerente comercial, o sea, que en el fondo tiene que armar un equipo que venda y por ahí en el rinconcito hay alguien que hace algo de mercadeo. Y es una figura que permanece por mucho rato hasta que en algunas organizaciones van sacudiéndose y lo van abriendo. El error es cuando, como decíamos ahora, cuando lo dejen abrir. Pero me quisiera quedar trabajando contigo solo pensando en los vendedores. Bueno. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Con quién tiene que hacer equipo un vendedor? Primero, con su cliente, ¿cierto? Con su departamento de producción. Hombre, yo creo que hay un problema, Carlos, y te voy a interrumpir porque en estos días y esta semana, hablando con alguien, me decía que no entendía la definición de cliente. Y cuando uno le habla a un médico, o le habla a un cura, o le habla a un político de los clientes que tiene,
como que les da cierta picazón. Creen que es peyorativo. Exactamente, lo que no entienden es la etimología, o de dónde viene la palabra cliente. Etimológicamente, cliente es una persona que depende de. Esa es la parte etimológica de la palabra cliente, que depende de. Entonces yo soy cliente de alguien internamente, yo soy cliente de muchas cosas y de muchas personas. Dependemos de muchas cosas y por eso se habla de clientela, y el cliente etimológicamente es eso. Yo creo que eso es algo que la gente no ha entendido. Y haciendo un paréntesis sobre la enumeración que te estaba haciendo, todos los que hablan de responsabilidad social empresarial, se les olvida una fundamental, que es cumplirle la promesa al cliente. O sea, tú estás ahí con ese elemento en el cual no puedes fallar. Entonces, ese equipo con el cliente es muy importante. Inclusive hay algún libro que tuvo Norma en el pasado que decía, no venda, asóciese, ¿cierto? ¿Cómo armaba uno ese cuento con su cliente? Hay que tener una alianza con los colegas. Hay que ser definitivamente equipo con la gente que despacha, hay que ser equipo con cartera, hay que hacer equipo con los compañeros y hay que hacer equipo con el jefe. Entonces, equipos de una sola persona no existen. No. Donde haya más de una persona necesita trabajo en equipo. Se necesita equipo. Eso pues es indudable. Además, hay algo que antropológicamente se ha dicho. Nadie, por ser unipersonal como empresa o lo que sea, puede decir que solo ha logrado algo. Porque alguien decía que para la respuesta más simple, un sí o un no, o para cualquier cuestión de la vida humana, mínimo hay 25 personas involucradas. Que es lo que llaman ahora es que cadena de valor, pero que la gente como que no analiza y no entiende. Porque es que fíjate que para que una recepcionista responda a un teléfono, tiene que haber quien mantenga los equipos, quien pague las cuentas, quien consiga los implementos, quien mantenga el edificio, en fin, muchas cosas. Pero no es una sola persona, son 25 que están involucradas. Entonces, ahí aparece lo que uno empieza a asustarse, ¿cierto? Es por qué no logramos los mismos resultados constantemente. Y muchas veces no lo logramos porque no tenemos los muebles adecuados en las oficinas. Y por eso hay que tener mucho cuidado con la selección de esos muebles, como los de Herman Miller. Bueno, Carlos, ahora sí, sigamos hablando de la selección. Entonces, cuando hiciste elementos. ese comentario, me encantó porque nos daba pie a lo que seguía. Porque en donde uno tiene, y a ti que te gusta tanto el deporte, que sabes mucho de eso, ¿por qué nuestras selecciones fallan? ¿Por qué o el verde o el rojo, pues para no quedar heridos vos y yo, no llegan a lo que es? Porque el equipo en algún momento no es equipo. Claro. No, ¿Y dónde empieza? Que seleccionamos al que no es. Pero fíjate que en esa analogía hay una cosa muy interesante. En un equipo de fútbol, por ejemplo, son 11 personas, pero es que ninguno puede desempeñar todos los cargos. Yo no puedo poner un delantero de portero porque nos llenan, o un defensa de delantero porque no cumple bien su oficio, un delantero no sabe marcar, pero todos saben jugar fútbol. Es un equipo, y lo mismo pasa en basquetbol, y lo mismo pasa en voleibol, y lo mismo pasa en todos los deportes de conjunto. Otra cosa es el tenis, por ejemplo, que es un deporte individual. Sin embargo, hay equipo. Claro, el tenista tiene entrenador, tiene un caddy, ¿cierto? Entonces, su amigo, nuestro golfista, tiene un hombre ahí al lado que a propósito no le está funcionando muy bien porque vamos cada vez perdiendo ahí puestos, pero los equipos tienen que estarse mirando cómo operan, y después de que yo selecciono un equipo, tengo que generar cultura de equipo, tengo que buscar elementos que unan el equipo de trabajo, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores que son afines? Y uno empieza a encontrar que hay elementos muy sencillos en las empresas. Tú tienes un cemento y un hilo conductor para poner un equipo a trabajar si el equipo tiene fibra, tan simple como la visión, la misión y los valores de la compañía. Claro, y dependiendo de eso tienes que definir unos perfiles para poder buscar la gente. Y todo el mundo va para allá. Entonces ahí aparece el cuento de las competencias, ¿cierto? ¿Qué necesito yo en el portero, ¿cierto? O en el defensa centro o en el 10. Que en esa mayoría de cargos querer no es poder. Si no hay las habilidades que requiere y no él tiene el perfil adecuado, la mayoría de puestos que hay en las organizaciones, que muchas veces aquí se designan es por corazón o de corazón y no por
capacidades y por habilidades. Ah, no es que él quiere. Ah, no es que esa persona tiene muy buena voluntad. Sí, pero no tiene las capacidades ni las habilidades. Y cualquiera no puede. Mira, Porque eso Carlos, da mucho en ventas, se da mucho. Un puestecito aunque sea de vendedor. Pero por Dios, si no tiene ni la habilidad, ni la capacidad, ni las dotes de liderazgo que se requieren, no va a salir con nada. o te van al extremo. No, no la vayas a poner en ventas porque es una niña muy inteligente. Ah, sí. Entonces, hay una cosa en la vida que es clara y excúsame si lo uso en primera persona. En alguna de mis vidas, tú sabes que son 43 años Sí, de vida claro. profesional, yo fui gerente de una empresita de aluminio muy linda que tenía el nombre de la mamá del fundador. Y una cosa que nos pasó fue que quisimos incursionar en el mercado a nivel nacional y había dos grandes monstruos que nos doblaban en plata en toda, pero el número de vendedores cubriendo el mercado, entre los dos tenían el 80% del mercado y nosotros teníamos el 2%. Y nos trazamos la meta, él y yo, que de la paz de Dios goce Javier, en que teníamos que tener el mejor equipo de ventas que hubiera habido en el negocio de aluminio en Colombia. Y nuestro equipo era el 20% del tamaño del equipo de los competidores. Y exactamente en 5 años pasamos de tener el 2 al 38% del mercado. Y ese milagro lo hicieron las 4 personas, que eran absolutamente espectaculares, ¿cierto? Entonces, a eso le gastamos el tiempo, lo estuvimos buscando con lupa y tal vez hicimos una cosa en la que coincidimos él y yo, afortunadamente, y fue que una vez tuviéramos ese equipo que creíamos que era el mejor, lo teníamos que entrenar como al mejor. Es que Logramos esas dos cosas y el gol se hizo. volvemos al ejemplo del deporte. Se puede tener el mejor jugador del mundo y si no entrena, no va a dar resultados. Tiene que entrenar constantemente. Y a ustedes allá en la orquesta, el pianista tiene que tocar todos los días, porque si no entrena, se le van a trabar los dedos y no va a salir con nada. Y lo mismo el guitarrista, y lo mismo el saxofonista, tienen que entrenar, así sean los mejores. Esa es la realidad. Y Entonces, tienen que entrenar permanentemente. no, y mira que hay cosas, y tal vez lo hemos hablado tú y yo en conversaciones aparte, hay un elemento que se llama el mantenimiento del equipo. A los equipos hay que darles un input, hay que decirles para dónde vamos, qué está pasando, pero a los equipos hay que contarles y lo logramos. Claro. Y hay que darles o la palmadita en la espalda porque lo lograron, o definitivamente la palmada más duro si no lo lograron, Claro. ¿cierto? Pero a ese equipo hay que unirlo, hay que buscar elementos que garanticen que trabajen juntos. Uno tiende a colocarle a un equipo solo metas individuales. Sí. Hay que poner metas colectivas, ¿cierto? Hay que propiciar que el uno le ayude al otro. Y algo más. Y ahí juega el liderazgo. Indudablemente. Y al equipo de trabajo hay que darle las herramientas para que pueda trabajar, que es otro de los problemas que tenemos en el mercado de viviendas en el medio nuestro, que les queremos dar herramientas del siglo pasado para que trabajen para el siglo que viene. Y eso es imposible. Mire, hay compañías que consideran a esta altura que darle un celular a un vendedor o darle un equipo portátil, eso es un lujo. Y resulta que lo que se están quedando es por fuera del mercado. Claro. ¿Cierto? Tenemos que tener un equipo de trabajo sin comunicación, sin información, sin estar en red con nadie, ¿cierto? Sin estar interactuando en tiempo real con lo que su Exactamente, compañía que puede hoy hacer. es puro tiempo real lo que Sí. cuenta. Están perdidos, no pueden. Entonces, Por es más fundamental. buena gente que sean, no pueden. Con otra condición, hay que darles las herramientas y hay que capacitarlos en el uso de la herramienta, porque nadie nació aprendido y con los cambios tecnológicos que hay y con los cambios que hay en las herramientas que se le ofrecen a la gente, sobre todo a la de ventas, pues hombre, hay que mantenerles un programa de capacitación permanente. Eso no es de ahorita o de un rato o dentro de un mes, tiene que ser permanente. Y por eso la cultura de la autoactualización y la autocapacitación es una cultura fundamental en cualquier organización hoy en día. Pero si recuerdas que en el programa anterior hablábamos de un elemento de madurez Claro. en el liderazgo situacional, un elemento de madurez en las fuerzas de ventas es que sean capaces de autoformarse. Y Sí, porque ahí, nadie tiene tiempo de estar pues detrás de todo el mundo. exacto, pero vos necesitas una persona que va generando Empuje. esa cultura, ese hábito, que va estimulando a las personas a que lo hagan y que sea capaz de demostrarle el beneficio que obtiene cada vendedor. Ese es el líder del cual hablábamos la semana pasada. Correcto. Con una condición, ese que más se prepara. En
los años 80, que era yo gerente comercial de una empresa muy especial de este país, el mejor vendedor de la compañía me decía jefecito. Y todos decían, a usted es el único que reconoce como jefe. Un día miré el sueldo de mi vendedor y él se ganaba 980.000 pesos en 1980. Y yo me ganaba 60.000. Con razón me decía jefecito, me veía así. ¿Cierto? El tipo decía, este tiene puesto de jefe, pero nada. Pero cuando tú lo mirabas, era el hombre que más sabía en el país de lo que se vendía. En la cadena en ese momento más importante de supermercados del país, ese hombre logró sacar un proveedor de 60 años. O sea, eso era prácticamente imposible. Uno diría que eso para mí es un caso de mercadeo que se puede mostrar en cualquier parte del mundo. Pero ese hombre que en ese momento tenía un título de administrador de empresas, sabía más de ese producto que cualquier ingeniero de la compañía. Es como lo mismo que le pasa al Hotel Dan Carton, que si alguien sabe de hotelería, es el Hotel Dan Carton Medellín. Es el hotel que lidera en ese. Bueno, Carlos, sigamos entonces. Yo te interrumpí otra vez porque... No, eso, pero yo ya aprendí, porque como también tengo esa manía de interrumpir, me entiendo perfectamente. Pero decíamos en el ejemplo de este personaje, y es que el saber paga. Era el vendedor que más ganaba en la compañía, ¿cierto? Y una cosa que... no lo echaron. No, es más, no le interesaba ningún cargo distinto al que tenía. Claro, es que yo conozco empresas en las cuales echan a un vendedor porque gana dizque más comisiones, las comisiones gana más que el gerente. Está ganando mucho. Está ganando mucho. Y eso desmotiva el equipo. Pero a cualquiera. Pero como además, usted siempre si el pone... vendedor está ganando más que el presidente de la compañía, pues hombre, porque la compañía está ganando bien. Pero mira, hay una cosa, y por eso cuando decíamos de 100, hay veces que uno descubre que hay compañías que se equivocan pagándole al equipo. Sí. Entonces, esas son cosas que uno las tiene que mirar antes de, porque si las va a cambiar en el camino, o daña si equipo. No las cambia se quiebra, pero si las cambia se le aburre la gente. Entonces es mejor evitar eso. Pero mira, cuando hablábamos de eso del mantenimiento de los equipos y hablábamos de la formación, hay una cosa que realmente pone a pensar mucho al miembro de un equipo, y es cuáles son mis posibilidades de desarrollo. ¿Hasta dónde puedo crecer yo con esta organización? ¿Cierto? ¿Para dónde voy yo en la vida? Con un cuento elemental, y es que el desarrollo no necesariamente es que lo asciendan, es que él crezca como ser humano, como ciudadano, como funcionario, pero que además crezca económicamente y eventualmente que también pueda tener una mayor responsabilidad. Eso es muy interesante. Entonces, hay una forma muy interesante en ese mantenimiento de los equipos, y es cuando uno da responsabilidades ad hoc. Y uno a una persona del equipo le dice, ¿usted por qué no se encarga de la formación de los nuevos en esto, que usted lo hace muy bien? ¿Por qué no me lidera este programa de fidelización con los clientes? ¿Cierto? ¿Por qué no montamos este evento con este proyecto y me lo manejas tú? Y entonces lo enseñamos a que uno puede ponerle 5 minutos más de uno a la vida, y lo empezamos a bajar de ese tema que a mí me parece horrible, y es que no pensamos en la comisión y cuánto nos vamos a ganar si hacemos este negocio. El vendedor en la comisión, el gerente de ventas en que cumplan el presupuesto, y siempre arrancan por ahí. Y todo está para lo mismo, ¿cierto? Entonces, cuando el equipo se vuelve altruista y el equipo empieza a impregnarse del objetivo macro de su organización, ¿cierto? Ese vendedor tiene la visión aquí, ¿cierto? Yo diría una cosa, hombre, Carlos. Para mí la que me parece la misión más espectacular del mundo, la vi en una organización de los Estados Unidos, una americana que está por todo el mundo, que todo el mundo conoce, que dice simple y sencillamente, nuestra misión, hacer feliz a la humanidad. Es muy bueno, a mí me encanta eso. Y yo creo que la gente sabe cuál es, ¿cierto? Está en Orlando, la sede, o nació para en la Florida, en California, también en Anaheim. La vimos en televisión mucho tiempo. Yo creo que ya no hay que decir ni cuál es. Y ese señor logró armar unos equipos tan bien armados, que imagínate que después de que él murió, estando dentro de sus locuras, criogenizado, porque él cree que algún día la ciencia lo va a resucitar. Sí.
un soñador como somos muchos en la vida. Hombre, una de las cosas impactantes que es que después de muerto, la compañía tenía en equipos de trabajo ocupados proyectos para los siguientes 25 años. Sí. Y los equipos comprometidos con eso, como si ese líder estuviera vivo todavía empujando la organización. Eso es un descrédito. Es un descrédito. Entonces, uno dice, ¿y por qué las empresas nuestras, ahora que hablamos todos que queremos ser de clase mundial, ¿cierto? Y que lo necesitamos. Hombre, el primer elemento para poder moverse uno siendo una organización de clase mundial es que todo el mundo tenga la partecita que tiene que hacer como, Claro. como líder participativo de un equipo, para que el líder de arriba logre que ese equipo sea un equipo de mostrar. Quienes hemos tenido la fortuna de liderar equipos de ventas, y yo soy modesto, yo considero que he sido un hombre exitoso en la vida, gracias a Dios, no sé cómo agradecerle a la gente que ha sido mi vendedora, porque han sido unos equipos maravillosos que han permitido que uno haga cosas, Pues claro. porque uno solo se muere. Y ¿Qué haría volvemos a lo usted en este programa sin este equipo? Claro. ¿Cierto? Entonces, Claro, es porque una realidad. Necesitamos 3 camarógrafos, necesitamos quien esté allá arriba moviendo fichitas, quien coordine las cosas, en fin, lo que decíamos ahora, para uno poder hacer algo, mínimo hay 25 personas involucradas. Correcto. Ahora, viene una cosa, ¿con qué retamos a los equipos? Porque es que dentro de lo que uno llama, hay veces, adolescencia y mercadeo, y es que sacamos productos al mercado que fueron capricho de alguien, o porque creemos que eso se puede vender. Y enseguida forzamos a un equipo de ventas a que haga eso cuando no hay potencial del mercado, o el producto no es lo que la gente espera, o el precio no es competitivo, o la distribución no funciona, y enseguida le caemos al pobre equipo diciendo que el equipo no sirve. Porque hay muchas veces que los factores exógenos o externos no controlables son los que le afectan a alguien su actividad. Y por eso uno tiene que saber su equipo de qué es capaz, ¿cierto? Y cuando uno decide que va a llevar su equipo a ser un equipo de alto rendimiento, entonces listo, usted tiene la meta y usted tiene que mirar cuál es el gap que hay entre esa meta y lo que su equipo es capaz de hacer hoy. Y usted tiene que invertir. Miren, yo recuerdo, y en una empresa de esas grandes donde tenía el vendedor, yo llegué a ser gerente de formación y entrenamiento de vendedores. Y voy a decir una cifra que ninguna compañía de pronto en esa época lo tenía, y algunas a hoy no la tienen. Nuestro presupuesto de formación en el año 1986 eran 1.200 millones de pesos. Qué bueno que así se pudiera hacer. ¿Cierto? Y estoy hablando que es que eso es mucho dinero en esa época, si traes eso a valor presente neto, Claro. toda la plata del mundo. Y hoy uno ve organizaciones que dicen, no, es que si esto de pronto alguien les da una charlita o que, pero O no preparar a la quieren gente para que no invertir en vayan. eso, ni formar gente al interior que lo haga, porque no hay que estar trayendo a gente para que forme el equipo. Ese es el líder que lo forma y el mismo equipo que se va autoformando. Claro. Pero hay que invertirle. Se nos acabó el tiempo, Carlos Sánchez, tenemos que dejar pues por hoy, pero tenemos material para trabajar y esperamos haber enseñado, haber dado luces para mucha gente que quiere formar equipos exitosos de ventas dentro de una campaña o de una actividad mercadológica. Por el momento entonces les agradecemos que nos hayan acompañado y los invitamos a que sigan con nosotros. Muchas gracias y una feliz noche.
Es el problema, hombre, mucha gente se está quejando de la formación de los vendedores hoy en día, que son gente que no tiene una actitud adecuada, que no saben vender, muchas cosas. Inclusive a mí me da cierta risa cuando me dicen, es que les están comprando, ellos no están vendiendo. A ver, empecemos por ahí. Hombre, es que podemos hacer 100 programas. Podemos hacer 100 bueno, programas de porque material es que ahí. realmente ahí sí que hay Yo tela llevo más para de cortar. 560 ya aquí haciendo programas de tiempo de mercadeo. Entonces, hombre, uno tiene muchas aristas el cuento. Yo diría que hay un primer equipo que hay que armar, mercado y ventas. Si ese no funciona, No usted ya funciona empezó nada más. cojo. Es que volvamos a lo que decíamos la semana pasada. Peter Drucker y Teodoro Levi toda la vida, pero sobre todo Peter Drucker, dijo, es que cualquier tipo de organización no tiene sino dos funciones básicas, mercadeo e innovación. Lo demás Llega depende solo. de esas. Clarísimo. Y eso pues yo lo veo muy claro, pero no lo acepta mucha gente. Entonces, mira, ahí uno, y habla sociales, y realmente nosotros tenemos unas figuras muy interesantes por el tamaño de las organizaciones nuestras. El gerente de mercado y ventas, el gerente comercial, o sea, que en el fondo tiene que armar un equipo que venda y por ahí en el rinconcito hay alguien que hace algo de mercadeo. Y es una figura que permanece por mucho rato hasta que en algunas organizaciones van sacudiéndose y lo van abriendo. El error es cuando, como decíamos ahora, cuando lo dejen abrir. Pero me quisiera quedar trabajando contigo solo pensando en los vendedores. Bueno. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Con quién tiene que hacer equipo un vendedor? Primero, con su cliente, ¿cierto? Con su departamento de producción. Hombre, yo creo que hay un problema, Carlos, y te voy a interrumpir porque en estos días y esta semana, hablando con alguien, me decía que no entendía la definición de cliente. Y cuando uno le habla a un médico o le habla a un cura o le habla a un político de los clientes que tiene, como que les da cierta picazón. Creen que es peyorativo. Exactamente. Hablamos algo la semana pasada de eso. La República Independiente de Mercadeo y la República Independiente de Ventas. Y la República Independiente de Producción, y la República Independiente de Finanzas, y la República Independiente de Personal y de Recursos Humanos, y todas pues son independientes. Y todas van. Cuando hablabas de mi afición a la música en el programa pasado, una de las cosas que me hace a mí feliz de vivir detrás de la Filarmónica es ver lo que logra con ese equipo un director. Como Alberto Correa. Como el doctor Correa o el maestro Correa, o cuando se traen personas de fuera excelentes, que gracias a ese equipo que se ha conformado, cualquiera que sea el que pongan allí a dirigir la orquesta, suena perfecto. Oíste, o sea, el equipo funciona. Eso me hace acordar del ejemplo que alguien puso, que decía que el mercadeo se asemeja al director de orquesta, porque es el que está direccionando toda la organización para que la melodía sea espectacular. Y suene perfecto. Así no esté o no sea experto en todos los campos. El director de orquesta no tiene que... Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Tiempo de Mercadeo. Yo soy Carlos Fernando Villa y este es un espacio que pasa cada semana para tratar aspectos relacionados con la generación y el mantenimiento de los mercados. La semana pasada hablamos con Carlos Alberto Sánchez Moreno sobre liderazgo. Hoy, otro de los temas en los cuales es experto es el de la formación de equipos de venta. ¿Qué es un equipo de ventas? ¿Cómo se conforma? Etcétera, etcétera. Con él vamos a dialogar en la noche de hoy sobre ese tema, que en el mercadeo, como es una función organizacional, se requiere con urgencia. Carlos, buenas noches, bienvenidos nuevamente. Doctor Carlos Fernando, ya me estoy amañando. Bueno, bendito sea mi Dios. Arranquemos entonces. Hay que tocar todos los instrumentos. Lo que sí tiene que saber es cuándo debe sonar cada instrumento. Y cómo suenan. Y cómo suena. Exacto. Entonces, para poder dirigir. Entonces, hay uno que encuentra que casi siempre el director, por decirlo así, de los de mercadeo y de los de ventas, los deja que sigan agarrados, de vida y reinarás. Y es lo que uno empieza a decir, ¿por qué no empezamos a unir por aquí? Claro. Cuando se logra ese primer equipo, se vuelve mucho más fácil, porque va a haber una conciliación para que ventas, ese equipo de ventas, le dé información a mercadeo, para que tenga cómo construir los satisfactores que va a sacar al mercado, claro. ¿cierto? Ese es un elemento.
Luego, como estamos trabajando juntos, ese grupo de mercadeo va a conseguir que el equipo de ventas implemente sus estrategias porque estamos jugando a lo mismo. Claro. O sea, Sí, los objetivos de la organización los deben cumplir las dos, los tres, los cuatro, los cinco departamentos, todos. Correcto. Pero enseguida viene, nosotros tenemos pues organizaciones desde unas cositas muy pequeñas hasta superestructuras comerciales.